Les llaman especialmente a conocer poco a poco, la anterior clase les había explicado, existe un grande grupo de microorganismos que no son vistos a simple vista humana. Muchos de ellos llegan a formar parte de la flora microbiana normal, y muchos de ellos nos dan efectos, generalmente como efectos patológicos, causando las enfermedades. Debido a ello no los percibimos. Si nosotros viéramos a 1000 aumentos, ninguno de nosotros lo quisiéramos tocar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, es una ciencia muy amplia que se la ha determinado como la ciencia de la microbiología. Es una ciencia que estudia principalmente a todo el grande grupo de microorganismos. Microorganismos que obviamente están dispersos en la naturaleza. Nosotros estamos revestidos por mucha cantidad de microorganismos. ¿Qué características nos proporcionan? Protección. Muchas veces dependiendo de un pH, dependiendo de dónde generalmente pueden estar los microorganismos. Si estos microorganismos los queremos eliminar a través principalmente de lavado y cepillado de manos, si nosotros viéramos nuestra cantidad de microorganismos, es así. Hacemos lavado y cepillado de manos, pero quedan todavía los microorganismos. Y cuando utilizamos el iodoforidona o alcohol yodado, recién generalmente lo único que fijamos, no eliminamos y luego nos colocamos los guantes quirúrgicos. ¿Sí? Entonces es una ciencia obviamente bastante amplia. Se caracteriza principalmente porque es una ciencia que estudia principalmente la microbiología. Vamos a ir poco a poco, no te preocupes. La microbiología es una ciencia que generalmente está determinada. Micro significa microscópico, bio significa vida y logos significa generalmente estudio. Entonces la microbiología es el estudio generalmente de los microorganismos microscópicos, que no son vistos a simple vista humana. Es un estudio generalmente, si decimos un grande grupo, está bastante diverso. Y si está diverso, generalmente esto se encuentra en el aire, en el suelo, en el agua, en la vegetación, también los animales. ¿Por qué no decir en el hombre? Ya les dije hace un momento, nosotros albergamos mucha cantidad de microorganismos. Y dentro de ellos, generalmente, como nos da un mecanismo de protección, ellos en mayor proporción nos pueden llegar a causar los EDAs, serían las enfermedades diarreicas, los IRAS, infecciones respiratorias agudas, y los ETC, enfermedades de transmisión sexual. Creo que por el apuro y todo ello, más que todo por el nerviosismo de que si iba a abrir o no, entonces olvidé traer los marcadores. Yo siempre me gusta escribir. Y todo lo que yo hablo, escribo, es más que todo un resumen y es bueno que ustedes después tengan, ¿sí? Poco a poco nos vamos a ir familiarizando. Sé que cada docente es muy diferente. Al principio, primero tenemos que acomodarnos a la voz del docente. Poco a poco nos acostumbramos y después, obviamente, no te preocupes, gracias. No quería escribir porque mis brazos están gracias. No, muchas gracias. Esto es para que despierten, para que rompamos ese hielo. ¿Está bien? Perfecto, muy bien. Es para romper ese hielo, porque siempre nos asustamos en las primeras clases. Yo siempre quiero que haya ese nexo generalmente docente-alumno, y más que todo desde el punto de vista más que todo del respeto mutuo. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, el hombre generalmente, como estamos hablando, principalmente alberga mucha cantidad de microorganismos. Entonces, nosotros tenemos dos grandes grupos, el de la flora microbiana normal y el de la flora transitoria. Ya les expliqué a ustedes, la flora microbiana normal, que nos da efectos beneficiosos. Por ejemplo, ¿dónde tenemos? En las fosas nasales, mucha cantidad de cocos, estafilococos, streptococos, a nivel de las conjuntivas, a nivel del oído, a nivel generalmente tracto bucal. Y también es importante determinar flora microbiana normal, tenemos en la región gastrointestinal. La primera bacteria en colonizar el tracto gastrointestinal es principalmente la Escherichia coli. Es una bacteria que de alguna otra manera es la primera en colonizar. Mientras está a nivel de la región gastrointestinal, ¿qué efectos beneficiosos nos produce? Síntesis de vitamina K, síntesis de vitamina A,
disgrega la materia orgánica en componentes más simples. ¿Y cuál sería el producto? La materia fecal, fuera de realizar un mecanismo de protección. Pero si nosotros la eliminamos todos los días a través de las evacuaciones, y si es que ingresa al hombre por vía fecal oral, ya nos va a dar un cuadro patológico, que es la diarrea de los viajeros. Entonces estas bacterias, mientras están formando parte de la flora microbiana normal, nos dan efectos beneficiosos, pero si salen de estas vías e ingresan a otras vías, ya nos van a producir cuadros patológicos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, se encuentran, como dijimos, en el tracto gastrointestinal a nivel de los genitales externos, tanto en varón también como en mujer. Entonces, como parte de la flora normal. Y la flora transitoria, su mismo nombre dice, flora microbiana transitoria, generalmente que producen los SEDAS, los SIDAS y los TTs, que nos van a causar las enfermedades. ¿Qué nos dices? Infecciones respiratorias agudas. Vamos a escribir un poco, como no quería escribir, es bueno escribir. SEDAS, no te preocupes. Enfermedades diarreicas. Yo quería un poquito más de vacación, pero diarreicas. Pero no hay vacación. Todos queríamos más, ¿no? Eso mismo, porque no estoy en un 100%, siempre estoy en un 60%. Despierta, despierta, escucha mi voz, ¿sí? Muy bien, perfecto. Sé que esta hora es complicada. Infecciones respiratorias agudas. No se asusten si se van a quedar dormiditos, porque después de haber almorzado, a veces hemos tenido clases desde temprano, siempre el horario más complicado es las 14 horas, por la fase de digestión misma, ¿sí? Y además con la voz que tengo, todo el mundo empieza a dormir, ¿sí? Entonces vamos a decir, vamos a traer un café, dormir un poquito, pero se nos complica tampoco, ¿sí? Y luego tenemos los ETS. Enfermedades transmisibles o de transmisión sexual. Muy bien, entonces es una de las características principalmente dentro de las bacterias. El hombre siempre trató de determinar, diferenciar, siempre tratando de relacionar en qué grupo generalmente colocar. Empezó a ver generalmente las células eucariotas, las células procariotas, pero antes de la invención del microscopio, entonces siempre se determinó que había la célula vegetal y la célula animal. ¿Por qué factores? Sabemos muy bien que una célula animal tiene la membrana citoplasmática, núcleo muy bien diferenciado, las organelas. En cambio, la célula vegetal también tiene membrana citoplasmática, núcleo muy bien definido, pero tiene una pared celular porque le da una contextura. Por ejemplo, nosotros estamos dentro del grupo, especialmente de las células animales. ¿Cuál sería la base principal y estructural del hombre? Las células. Conjunto de células que nos llegaría a conformar. Tejidos, Conjunto de tejidos. órganos, Conjunto de órganos. aparatos y sistemas. Perfecto. Entonces, la conformación principalmente del mismo hombre. Y es necesario generalmente entender. Debido a ese mecanismo, siempre tratar de diferenciar. ¿Por qué hablo generalmente de la diferenciación de la célula animal y vegetal? Para que nosotros determinemos en qué grupo generalmente podrían estar estos microorganismos. Si puede estar en el grupo de la célula vegetal o de las células animales. Es por esa causa, si nosotros realizamos una definición especialmente de un microbio, vamos a definir estos son unicelulares. Tienen diferentes formas, pueden ser como sacacorchos, pueden tener estas formas como los gonococos, como cocos, estafilococos, estreptococos, muchas formas que obviamente nosotros vamos a poder apreciar en la parte práctica, observando generalmente a través del microscopio, donde vamos a hacer cultivos, nos vamos a hacer cultivos de diferentes zonas y vamos a ver que tenemos la cantidad de microorganismos, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es la competencia principal en cierta manera de la materia de microbiología? Conocer a todos estos microorganismos, diferenciar cada uno por sus formas, por su mecanismo de ingreso
y los cuadros patológicos que producen. Posteriormente, una vez que nosotros ya identifiquemos, vamos a poder realizar un tratamiento, vamos a decir presuntivo, porque como estamos en plena fase de formación, saber qué antibióticos van a ser utilizados para cada uno de estos microorganismos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, debido a ello, estos microorganismos son organismos o microorganismos microscópicos que no son vistos a simple vista humana, tienen una organización biológica elemental. ¿Por qué? Como son unicelulares, la misma célula realiza proceso metabólico, fisiológico y reproductivo. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos tipos de células, desde las células reproductivas, óvulo espermatozoide, hasta las células de sostén, osteocitos, miocitos. Cada una de nuestras células cumple determinadas funciones. En cambio, en estos, la misma célula va a realizar proceso metabólico, fisiológico, como también reproductivo. Por eso realizan procesos vitales, reproducción obviamente independiente, y al realizar estos procesos metabólicos, fisiológicos y reproductivos, necesariamente necesitan energía. ¿Y de dónde va a obtener? De las moléculas altas energéticas de ATP, que ustedes han aprendido en bioquímica, cómo generalmente se va formando las moléculas energéticas de ATP a través del ciclo de Krebs, y que vamos a utilizar en este caso materias, las biomoléculas, como por ejemplo los azúcares, etc. ¿Sí? Muy bien. Hubo un investigador en 1886, y es bueno siempre mencionar un poquito, es Haeckel, quien generalmente trató de ver en qué grupo colocar a estos microorganismos, porque él observaba que de alguna otra manera, cuando llovía y había agua detenida, pasaban varios días, la temperatura subía y el agua se tornaba de un color verde. ¿Sí? Entonces, cuando él trataba de sacar esas gotitas de agua, entonces quiso observar y había microorganismos, movimientos. Entonces él trató de ver y que obviamente clasificó por 4 grandes grupos. Entonces, sabemos bien que el reino animal y había el reino vegetal. Entonces él quiso hacer generalmente una clasificación. Encontró un grupo que se llaman los protistas. ¿Por qué? Él vio que las algas tenían color generalmente verde, porque puede haber algas azules, algas rojas. También vio que en esas observaciones habían protozoarios con movimiento. Él quiso colocar en el reino animal por su movimiento. Las algas por el color verde en el grupo del reino vegetal. Luego encontró los hongos, que generalmente pueden encontrarse en macroscópicos, microscópicos, que tienen la formación de producir generalmente esporas. Entonces es una fase de transición. Y finalmente las bacterias, que cuando él cultivaba daban colores muy bonitos, muy apasionantes. Entonces él quiso clasificar, pero iba a tener mucha controversia con los zoólogos y los botánicos. Entonces, ¿qué hizo él? Agrupó, creó el tercer grupo, que es el grupo de los protistas, y colocó dentro de los protistas, obviamente, a los 4, pero con la invención de nuevos instrumentos como el microscopio, generalmente electrónico, el avance de la ciencia y la tecnología. Entonces estudiaron para diferenciar la célula eucariota de la célula procariota. Entonces, la célula eucariota, que generalmente tiene organización compleja, núcleo definido y membrana nuclear. Nosotros tenemos ¿qué tipo de célula? Eucariota y eucariota superior. Vamos a decir por qué. Porque somos la conformación de muchas células especializadas. Y la célula procariota son células que generalmente la única característica que les determinaba su complejidad era porque poseían una pared celular. No tenían un núcleo muy bien definido, tampoco tenían una membrana nuclear. Por eso los creó como célula procariota. Entonces, basándose especialmente en esta clasificación y en la clasificación que hizo Haeckel, se sacó las bacterias y se las colocó dentro de la célula procariota. ¿Por qué es procariota? Porque es célula primitiva. En cambio, a las algas,
A los protozoarios y a los hongos se colocó dentro de los eucariotas. ¿Pero qué tipo de eucariotas? Eucariotas inferiores. ¿Sí? ¿Estamos? Si no estamos, continuamos. ¿O no continuamos? Sí, continuamos. Hoy viene con muchas pilas buenas. Continuamos. Entonces, la clasificación actual. Protistas, los eucariotas. Dentro de los eucariotas, generalmente sabemos muy bien los eucariotas inferiores. Vamos a ver acá. Entonces, aquí tenemos los protistas. ¿Qué tipo de célula tienen los protistas? Eucariotas inferiores. En este grupo están las algas, los protozoarios, los hongos. Pero hay una fase de transición que serían los mohos del cielo, que pueden formar formas esporuladas y no formas esporuladas. No vamos a entrar en mucha complejidad. Lo importante es saber diferenciar para que nosotros podamos determinar una bacteria, un virus y los hongos. ¿Está bien? Sí, muy bien. Y los procariotas, que hemos sacado del grupo de los protistas y las hemos llamado procariotas. ¿Por qué procariotas? Porque son células primitivas. Tenemos las mismas bacterias. A las bacterias se las llama también eubacterias. Dentro de las eubacterias tenemos las arqueobacterias. Son bacterias muy antiguas, arcaicas. Las cianobacterias son bacterias que tienen un pigmento azulado. Entonces, en este caso, vamos a ver los procariotas a todas generalmente las bacterias. Y es para que ustedes se den cuenta que los procariotas son las bacterias y se las ha sacado dentro del grupo de los generalmente eucariotas. Nosotros vamos a utilizar esta clasificación, ¿sí? Si nosotros vamos a ver nuestro librito, es bueno ir leyendo un poquito, pero todo esto generalmente está resumido y en el libro está en forma mucho más amplia, no amplia, sino hay mucha literatura. Lo importante es que ustedes me entiendan y quiero que, como estamos entrando a un sistema por competencias, se van a dar cuenta que los voy a capacitar y las voy a capacitar, que van a estar preparados generalmente para dar el primer paso, ¿sí? No va a ser algo que nos vamos a estresar, van a ver que no vamos a precisar, solo que me van a hacer recuerdos a las 3 en punto, 3:15, el sistema de evaluación ha cambiado este semestre, ¿sí? Como les había comentado. Muy bien. Gracias. Entonces, vamos a hablar ahora sobre los protistas, solo en forma general. Dentro de los protistas están las algas, los hongos, los protozoarios y los mohos del cielo. Vamos a hablar sobre los 4 grandes grupos. Tiene organización biológica elemental. Las algas. Las algas se caracterizan principalmente, son protistas. ¿Qué tipo de célula presentan? Célula eucariota inferior. Las algas pueden tener clorofila o no clorofila. Siempre son unicelulares o pueden ser también pluricelulares. Esto vamos a poder diferenciar a nivel de laboratorio, las primeras prácticas de microbiología, ¿sí? Entonces, una característica, puede haber algas azules, puede haber algas rojas, etc. ¿Y cuál es la característica principal? Las algas no causan enfermedades al hombre, pero pueden ser vehículos para llevar microorganismos mucho más pequeños. Más bien ellas son utilizadas, los biólogos las utilizan para depurar aguas contaminadas, aguas que generalmente están en sistema generalmente de descomposición, mucha materia orgánica, y ellos utilizan para depuradores, como bombas generalmente en mayor proporción. Los hongos. Los hongos se caracterizan, ¿en qué grupo están los hongos? Están en los protistas, no son fotosintéticos. Se caracterizan principalmente los hongos porque tienen generalmente un pie, presentan como una especie de raíz, que generalmente es el micelio. La parte de arriba, que generalmente son las hifas. Sí. Entonces, es obviamente el esporangio. Y en el esporangio es una cápsula que generalmente empieza a producir
se empieza a romper esta capa, salen las esporas y de nuevo empiezan a formarse generalmente las siguientes. Nosotros vamos a empezar, por ejemplo, en la parte práctica a preparar y para poder generalmente observar, porque gracias a estas, generalmente si hablamos de la penicilina se ha obtenido generalmente de los hongos, que vamos a ver en su debido tiempo. Solo estoy comentando su importancia. Entonces, tienen pared celular, forman esporas, esporangio, hifas y micelio. La parte de abajo se llama micelio vegetativo. Y la parte de arriba es el micelio aéreo. Muchas veces no tenemos la gran importancia. Por ejemplo, vamos a hablar enseguida sobre las micosis, que generalmente pueden llegar en muchos casos, especialmente a producir. Desarrollan un pH 5, pueden ser sensibles a agentes quimiotácticos. ¿Dónde se desarrolla? Principalmente en lugares húmedos, oscuros, ¿sí? Donde no hay ventilación. Muchas veces los lugares están muy oscuros y húmedos, los hongos proliferan. ¿Qué les gusta a los hongos? Humedad y temperatura, ¿sí? Por ejemplo, tenemos dos tipos. En este caso, los hongos, los miceliales, son los que vimos anteriormente, se llaman hongos miceliales, y las levaduras, que son generalmente, en este caso, vamos a ver, pueden ser unicelulares, se realizan por división, por gemación, y aquí nosotros vamos a ver, muchos de ellos generalmente pueden llegar, en el caso de los hongos, a producir enfermedades al hombre. Muchos de ellos se utilizan los hongos, generalmente los macroscópicos, como alimentos, y muchos de ellos se utilizan para la obtención generalmente de productos como por ejemplo los antibióticos. Los patógenos producen las micos superficiales. Aquí tenemos la tiña principalmente corporis, porque generalmente vive el cuerpo, y muchas veces generalmente es importante determinar qué nos gusta cuando nosotros vamos, por ejemplo, al sauna seco, sauna vapor. Las personas que van al sauna, ¿cuál es el propósito de ir a un sauna? Purificar vías respiratorias inferiores. Pero nosotros aquí vamos al sauna a sacarnos todas las inmundicias. Y si estamos en un sauna y nos apegamos a nivel de la pared, ya hay una micosis, ¿sí? Que puede ser obviamente factores, por eso son factores que obviamente determinan. La tinea pedis, que generalmente desarrolla a nivel generalmente de los dedos interdigitales. Muchas veces cuando no hay tratamiento, generalmente invaden a nivel de la parte de las uñas. Le gustan generalmente mucha proteína y invade. El tratamiento aquí es mucho más largo, pero si fuera en esta fase, el tratamiento puede ser de 1 a 2 semanas suficiente. Entonces, en forma general vamos a ver, todo esto vamos a ver a su debido tiempo, ¿sí? Luego tenemos la tinea capitis, o generalmente ataca a nivel del cuero cabelludo, donde hay generalmente alopecia, salida de pelo. Muchas veces utilizamos un champú nosotros, ¿sí? Porque el champú generalmente el pH debe ser neutro. O muchas veces nos cae pelo. Si se nos cae pelo, ustedes conocen la caspa, ¿sí? La caspa, cuando son células muertas. Puede ser por el champú, puede ser porque ha utilizado agua muy caliente, o ha utilizado las uñas en vez de la yema de los dedos, o generalmente muchos otros factores, que vamos a ver si es una micosis o puede ser por factores generalmente externos. Luego tenemos las micoses subcutáneas, que vamos a ver a su debido tiempo. Es cuando ingresan a través de una herida, invaden el tejido subcutáneo, y las micosis generales pueden ingresar por inhalación, empiezan a producir una alteración inmunológica en el paciente. Después de un lapso de 8, 9, 10 años, se da el cuadro de la enfermedad, ¿sí? Entonces nosotros vamos a poder ver todos ellos. Y las micoses oportunistas son generalmente en estos casos, hay muchos hongos que causan que se encuentran parte de la flora microbiana normal, como la Candida albicans. Por ejemplo, produce el mugre, especialmente cuando las defensas inmunológicas generalmente han bajado. Se puede producir también la secreción, generalmente porque se encuentra parte de la flora microbiana en el tracto bucal
en la mucosa gastrointestinal y en la mucosa vaginal de la mujer. Les había comentado, creo que en la anterior clase, por cambios inmunológicos, cambios en el pH de la mucosa vaginal o generalmente, o cambios hormonales, se puede producir generalmente la activación, especialmente de estos hongos, que vamos a ver obviamente son debido a todo. Y de uso industrial tenemos un hongo que es el Penicillium notatum. A través de él obtenemos la penicilina. Y vamos a ver que la penicilina es un antibiótico valioso, que a partir de la penicilina se tiene la amoxicilina, la ampicilina, la oropenicilina, todas las penicilinas habidas y por haber, que vamos a estudiar en este semestre. ¿Sí? Muy bien. Los protozoarios. Los protozoarios también son generalmente protistas, son unicelulares, se caracterizan, tienen estructura eucariota y se pueden tener movimientos a través de flagelos, a través de pseudópodos o falsos pies, o también generalmente a través de cilios, como en el caso, por ejemplo, del Bacterium coli, que ustedes van a ver bastante en parasitología. Estamos llevando parasitología, ¿sí? Donde nosotros vamos a ver que estos forman parte del tracto a nivel del intestino grueso en el cerdo, ¿sí? Luego tendríamos los mohos del cieno, también tiene estructura inferior, eucariota inferior, se caracterizan principalmente porque en este caso es una fase de transición. Puede haber las formas generalmente esporuladas y las formas no esporuladas, que obviamente esto nosotros vamos a ver cuando nosotros empecemos a cultivar. Alguna vez ustedes han puesto flores en un florero, ¿sí? Los dejan por mucho tiempo y entonces empiezan a haber producción especialmente de protozoarios. Y ahí mismo también vamos a ver especialmente los mohos del cieno, ¿sí? Muy bien. Ahora, entraríamos a ver a los procariotas. En los procariotas, ¿quiénes estarían? Solo las bacterias. ¿Por qué se llaman procariotas? Así es, son primitivas, ¿sí? Que es una característica importante. Tendríamos las cianobacterias, las bacterias llamadas también eubacterias y las arqueobacterias. Por ejemplo, las cianobacterias poseen clorofila y cobilina, poseen peptidoglucanos, que generalmente tienen movimientos que generalmente de deslizamiento no son patógenas para el hombre. Entonces a nosotros nos interesa estudiar las que nos van a producir enfermedades al hombre. Les decía a ustedes, una de las características principales es porque poseen una estructura, y gracias a esa estructura, esa bacteria nos va a producir muchas enfermedades, que sería obviamente la pared celular, ¿sí? Entonces, tiene un sistema único de transferencia genética, porque está formado por un solo cromosoma. Tienen el núcleo indefinido y no poseen, generalmente en estos casos, una membrana nuclear. Ya posteriormente estudiaremos los otros elementos, pero esa es la característica principal. Pueden tener o no movimiento dependiendo del tipo generalmente de bacteria. Existen muchas que generalmente, como ejemplo, parásitos intracelulares obligados. ¿Por qué llamamos parásitos intracelulares obligados? Muchas bacterias como la clamidia trachomatis es una bacteria que generalmente produce el linfogranuloma venérea, es una enfermedad de transmisión sexual. Y las riquezas, que generalmente también, porque estas bacterias, cuando ingresan al hombre, para multiplicarse necesariamente necesitan las moléculas de ATP, por eso se las llama parásitos intracelulares. Solo estamos separando de alguna otra manera para que obviamente podamos diferenciar. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo clasificamos? Aprófitas, las que no nos producen enfermedades. Patógenas, las que nos van a causar los EDAs, los IDAs y los ETs, ¿sí? Y las de uso industrial. Por ejemplo, dentro de las de uso industrial, el yogur, por ejemplo, si hablamos de yogur, generalmente la elaboración, entonces son producidas por bacterias lácticas, como el Streptococcus thermophilus y el Lactobacillus bulgaricus. ¿Y qué efectos benéficos nos produce? Colonizar la flora generalmente gastrointestinal, que es la que tiene que estar obviamente en bastante equilibrio. ¿Sí? Muy bien. Si estoy yendo muy rápido, me dicen, ¿estamos bien? No. ¿Sí? Perfecto.
Luego tengo a los virus. Quiero que entiendan. Hemos visto a los protistas. Hemos visto a los procariotas. Pero ahora vamos a ver otro grupo que serían principalmente los virus. Los virus no están en ninguno de los grupos. Los virus son generalmente microorganismos, pero para los biólogos no son considerados microorganismos. Pero nosotros como médicos, ¿qué nos producen? Muchas enfermedades. Como están formados, ¿por qué no los consideran los biólogos microorganismos? Porque solo tienen un ácido nucleico. Estos están poseídos o solo tienen o ADN o ARN. Entonces ellos esperan para cuando ingresan y utilizan generalmente el otro ácido nucleico con la célula huésped para poder principalmente multiplicarse, ¿sí? Despierta, despierta, ya estás despierta, ¿sí? Sí. Ah, ya está bien. No, pensé que estabas durmiendo. Entonces así siempre te contesto. Está muy bien, no te preocupes. Entonces, esta es la cabeza, presenta un cuello y una placa basal. Puede encontrarse de esta manera, principalmente, ¿sí? Entonces, es importante determinar que generalmente si hablamos en cuanto principalmente a los virus, o tienen DNA o tienen RNA. Por ejemplo, el virus que ha causado esta pandemia, un virus que generalmente es de RNA. Una vez que ingresa, generalmente empieza ya a utilizar el ácido nucleico de la célula huésped para poder multiplicarse. El virus, por ejemplo, que causa el SIDA, también está formado por RNA. Una vez que ingresa, hace una copia, generalmente a través de una enzima que es la transcriptasa inversa reverse, para poder comportarse como con su ADN y empezar generalmente a multiplicarse. Despierta, despierta, escucha mi voz. No, tu compañera de atrás. Ya está. Se va a quedar dormida, ¿ves? Ya, muy bien, ya estamos acá. No te estoy hablando a tu compañero, ¿sí? Calma, calma, Iván. Entonces, luego vamos a hablar de los viroides. Solo es una generalidad nomás, ¿sí? Nada más. Los viroides son partículas que solo tienen ARN, pero no poseen realmente esta cápside. Y luego tendríamos generalmente, es muy importante, los priones. ¿Han escuchado hablar de los priones? ¿Que escucharon hablar de esa enfermedad de las vacas locas? ¿Sí? Las vacas locas que generalmente ha producido como grandes epidemias, especialmente en Inglaterra, donde empezó a afectar generalmente al ganado vacuno. De repente estos ingresaban y invadían a nivel del sistema nervioso central y automáticamente las patas eran flácidas y las vacas generalmente, ¿sí? ¿Qué era causante? Generalmente un prión. ¿Y qué son los priones? Son partículas proteicas en ácido nucleico y causa enfermedades al ganado ovino o al ganado vacuno. Entonces, debido a ello es importante. ¿Por qué estoy mencionando algunos? Es porque en el transcurso generalmente de la materia vamos a hablar un poquito tal vez ya de viroides, pero ustedes ya van a ver qué es un viroide y qué es un prión. ¿Está bien? ¿Sí? Está bien. Está bien. Aquí está, por ejemplo, aquí tenemos los virus y los viroides. Si hablamos, por ejemplo, en el caso de los virus, o tienen ADN o tienen ARN. Los que están formados por ADN son los adenovirus y los que están formados por ARN, los adeniovirus. Siempre pueden presentarse de esta manera. Estos son los complejos, tienen cabeza, cuello y generalmente placa basal. En cambio, otros pueden presentarse de esta otra manera. Y a través de estas estructuras, nosotros podemos realizar los diagnósticos a través de la prueba de ELISA, que ustedes seguramente han visto en bioquímica. ¿Ya alguna vez han hecho en bioquímica uno pruebas de ELISA? Todavía. No, en parásitos. ¿Y ustedes en bioquímica 1 todavía? Bueno, seguramente tal vez en bioquímica 2. Generalmente, porque ¿cómo determinamos qué es el virus? A través de estas estructuras, que son las glicoproteínas. Y luego tendríamos principalmente los viroides, que están constituidos solo por ARN. Y finalmente los priones, que son generalmente proteínas, que están dispersas. Estas se ensamblan al ácido nucleico algunas estructuras y empiezan a producir sus cuadros generalmente de multiplicación y producen el cuadro patológico.
como generalmente a nivel del encéfalo, en el caso de esos amigos. ¿Qué hora es? Dígame la hora. 46. 46, estamos a tiempo, qué bueno, he calculado bien entonces. Clasificación bacteriana. Bien, yo les iba a dar, obviamente, tal vez un pequeño trabajo sobre clasificación bacteriana, pero no nos compliquemos. Hemos llegado con buenas ganas de estudiar y vamos a continuar estudiando. Así que, si hoy hablara sobre clasificación bacteriana, vamos a encontrar mucho generalmente en la literatura. Hay muchas clasificaciones que utilizan, pero la que nosotros vamos a utilizar esta, que nos ayuda a clasificar en 4 generalmente grandes grupos. Y esta generalmente la clasificación bacteriana la realiza en base generalmente a claves, especialmente claves fenotípicas. Porque si hablamos, hemos visto en el con el doctor Pinto, que es un fenotipo y que es un genotipo. ¿Alguien me puede decir qué es un fenotipo? ¿Ya? Es la constitución genética del individuo, ¿sí? Es un factor obviamente importante. Entonces, esta clasificación fenotípica la han realizado en base a las bacterias, si son cocos, si son diplococcus, si son streptococos, de acuerdo generalmente a su forma. Y también se ha realizado la clasificación filogenética determinando la cantidad de ácido nucleico. Sabemos bien que el ácido nucleico está constituido por las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina, timina. Entonces ellos han tratado de estudiar generalmente cuán de acercamiento tiene con la cantidad de las bases nitrogenadas para determinar si están en el grupo, si son de una especie o de otra especie o de otro generalmente género. Es por esa causa nosotros vamos a utilizar la nomenclatura binomial de Linné, que utiliza generalmente palabras latinas. Ejemplo, hay una bacteria que es la Salmonella typhi. La Salmonella typhi es una enterobacteria, un bacilo gram negativo, que causa generalmente la enfermedad de la fiebre tifoidea. Cuando nosotros, siempre nos vamos a acostumbrar, nosotros tenemos nombre, apellido y muchos apellidos, solo nombre y los apellidos. En Brasil es muy diferente, dependiendo de los papás, cómo quieren poner, ¿sí? Ustedes saben muy bien. Entonces, si nosotros solo tenemos el nombre, va a ser género, pero si sabemos la especie, que con el apellido va a ser la especie, ¿sí? Y siempre la primera con mayúscula y el apellido siempre con minúscula. Vayamos a Brasil, vayamos a Europa, vayamos a cualquier otro país, esta es una nomenclatura universal, ¿sí? Sí. Por ejemplo, como no sé, en este caso la especie, solo escribo Salmonella y sería el género. ¿El SP qué significa? Significa que no sabemos la especie, es decir, está desconocida, por eso colocamos como género, ¿sí? Y es importante determinar. Y todas las bacterias, poco a poco se van a dar cuenta, cuando concluyan el semestre, van a ver ustedes cuánto han aprendido. Cuando pasen del semestre, ahí van a ver, y cuando estén un poquito más arriba me van a decir, doctor, parecía tan difícil la materia, pero había sido lo más fácil. Es que sus conocimientos cada vez adquieren más, se enriquecen más. Cuando está más arriba, solo aplica, ¿sí? Y eso es un factor obviamente muy importante. Tenemos aquí una clasificación bacteriana. Vamos a clasificar por 2 factores principales, o por 2 características principales. Por el movimiento, si tienen o no movimiento las bacterias, o si poseen o no pared celular. En este caso vamos a agrupar en 4 grandes grupos: bacterias deslizantes, bacterias rígidas, espiroquetas y micoplasmas. No se olviden, ¿sí? Este material, si llego un poco temprano a casa, voy a tratar de colocar ya, o si no, mañana en la mañana, para que ustedes puedan estar estudiando. Tema avanzado, estudien. Tema avanzado, estudien. Va a ver que cuál va a ser cada vez mucho más fácil. ¿Está bien? Pregunta, ¿cuál es la pregunta? Muy bien.
Bacterias deslizantes. No son patógenas al hombre. En este grupo tenemos a las cianobacterias. Estas bacterias tienen movimiento y sus movimientos son por deslizamiento. Y como tienen por deslizamiento, estas no poseen pared celular, por eso se deslizan de alguna forma. En este caso tenemos las bacterias rígidas, el segundo grupo. Tenemos dos grupos, las unicelulares y también tenemos las miceliales. En este caso, las miceliales y las unicelulares. Primero entremos a ver las miceliales. Por eso estamos diciendo bacterias rígidas 2.1 miceliales. Luego, como no es tan grande, vamos a ver el 2.2, que serían las unicelulares. ¿Vamos? No se me duerman, ¿sí? No se me duerman. ¿Qué clase tenemos después? Wow. Kenneth. Nada. ¿Ya está en la noche tenemos clases también? Sí. Ah, no, vamos a ver. Está bien, hoy es mi día de castigo. Tenemos las miceliales. Dijimos que son procariotas porque son bacterias. Y como son filamentosas, serán las gram positivas dentro de este grupo. ¿Y por qué decimos miceliales? Muchas veces decimos miceliales porque estas bacterias se encuentran así. Si nosotros vemos, pareciera que fueran principalmente hongos, pero no son hongos, son bacterias miceliales. ¿Sí? Es importante determinar en este caso, dividimos realmente, estas miceliales se subdividen en varios grupos, las micobacterias, las nocardias, los actinomyces y los actinomyces superiores. ¿Por qué se caracterizarán las micobacterias? Tienen pared celular bastante rígida, está constituida por mucha cantidad de ácidos grasos, lípidos, y generalmente esos lípidos están ¿cuáles son la cantidad de esos lípidos? Son llamados ácidos micólicos. Por eso a este grupo de las micobacterias las vamos a llamar BAR. No se vayan a asustar. Siempre todo lo que es primer parcial es clases netamente informativas para que ustedes vayan aprendiendo de memoria. Que cuando lleguemos a estudiar la bacteriología médica ya empecemos a aplicar. ¿Sí? Pero es necesario principalmente eso. Entonces, si alguna vez preguntaban qué es un BAR, son bacilos alcohol-ácido resistentes. ¿Y por qué serán bacilos alcohol-ácido resistentes? Porque la pared celular tiene mucha cantidad de ácidos grasos y lípidos. ¿Y cómo se llaman? Ácidos micólicos. Ejemplo de este grupo tenemos el Mycobacterium tuberculosis, la bacteria que produce la TBC, la tuberculosis. Poco a poco vamos a ir ingresando. Luego tenemos las nocardias y los actinomyces. Son patógenos al hombre, son bacilos gram positivos, son ramificados. ¿Y qué es lo que llegan a causar? Generalmente se encuentra en mayor proporción en el tracto bucal. Cuando alguna vez hagamos esta práctica y nos saquemos un hisopado del tracto bucal, no nos asustemos, son parte de la flora normal. Pero en mayor proporción pueden llegar a causar la producción de los abscesos generalmente bucales. Y los actinomyces se caracterizan, son organismos también miceliales, más avanzados, su reproducción por esporas asexuadas y llegan a producir también los abscesos, que estos llegan a contaminar, especialmente a nivel también de las hernias. ¿Sí? ¿Estamos? Estamos. Y el segundo grupo dentro de las bacterias rígidas, las unicelulares. Su nombre dice, las unicelulares son parásitos intracelulares obligados, se caracterizan en las formas de vida libre. Dentro de los parásitos intracelulares obligados, son patógenos obviamente al hombre y se van a caracterizar principalmente ¿por qué factores? Porque son gram negativos y también generalmente tenemos las riquecias y tenemos las clamidias. La clamidia trachomatis, que les decía hace un momento, es aquella que causa el linfogranuloma venéreo, enfermedad de transmisión sexual. Y las deformas de vida libre, tendríamos los cocos, los bacilos
y los espirinos. ¿Sí? Entonces es una manera a través de las cuales poco a poco nos vamos a ir familiarizando. Tercer grupo, las espiroquetas. Las espiroquetas tienen forma helicoidal, casi similar como los de forma libre. Tienen filamento axil y tienen motilidad. ¿Por qué decimos filamento axil? Porque estas muchas veces se encuentran así. A estos filamentos son lo que nosotros llamamos la parte generalmente de las axilas. ¿Sí? Tienen motilidad porque tienen obviamente movimiento. Existen tres géneros de gran importancia médica. Tenemos generalmente el treponema, generalmente borrelia y leptospira. Estos son géneros. Pero como ejemplo, tenemos una especie que es el treponema pallidum, aquel agente causal generalmente de la sífilis, que ingresa generalmente por contacto sexual. Cuando lleguemos a estudiar enfermedades transmisibles, vamos a hablar principalmente sobre la sífilis. Tenemos la sífilis primaria, secundaria y terciaria. Se dan cuenta, la materia se torna cada vez más interesante. Y siempre yo les pongo cuadros para que podamos nosotros de alguna otra manera asimilar. Y finalmente los micoplasmas. Estos son micoplasmas. Los micoplasmas se van a caracterizar en relación a los cuatro grupos. Son bacterias pleomórficas. ¿Qué es pleomórfica? Sin forma. Pueden tener muchas formas. Carecen de pared celular, o sea, no tienen pared celular. Esta es la membrana citoplasmática, que tiene doble capa. Y llega a causar las formas principalmente L. ¿Y qué será una forma L? Vamos a decir por acá. A ver, una forma L. Aquí tengo una célula bacteriana, solo que estoy medio desorganizado. Esta es una célula bacteriana, un coco. Por muchos factores externos, puede ser antibióticos, o muchas veces cuando el paciente se automedica, no realiza un buen tratamiento, no logramos destruir a la bacteria. Puede ser el antibiótico como ejemplo. Entonces, como no destruimos a la bacteria, entonces no muere la bacteria. ¿Qué queda en resumen? Una bacteria sin pared celular. Estas bacterias que han perdido la pared celular son las que se llaman las formas L. ¿Qué son las formas L? Bacterias que han perdido la pared celular. ¿Sí? Entonces, muchas veces el paciente se automedica. ¿Cuántas veces ustedes han tenido una faringitis, una amigdalitis? Entonces han ido a la farmacia, les han dado una amoxicilina de 500 miligramos, les dijeron cada 8 horas, ¿por cuántos días? Por 7 a 8 días. Entonces ustedes el primer día bien, el segundo día bien, el tercer día bien, ya estaban más o menos ya rehabilitándose. Pero el cuarto día se olvidaron, en vez de las primeras 8 horas, entonces me olvidé, ¿qué hago ahora? Pero no hay problema, las 8 horas restantes, en vez de un comprimido, me tomo 2 comprimidos. ¿Y qué hacemos ello? Alteramos. Y esas malas curaciones nos llegan a producir las formas C. Y si yo voy a utilizar el antibiótico directamente sobre esta, ya no va a tener su efecto. ¿Se dan cuenta? Y estas son las formas C. Es solo para que ustedes me entiendan. ¿Sí? Pregunta. Nos pidió que le avisáramos cuando fueran las 3 de la tarde. 5 minutitos más. Gracias. Ahí acabamos. ¿Está bien? Entonces las formas C. ¿Sí? Muy bien, gracias. Gracias. Estas son las formas C. Entonces, si una bacteria es gram positiva, es así. Entonces, por el color, han debido llevar ustedes sus cursos tal vez un poco más inferiores. Si es de color violeta, es gram positiva, de color rojo, una gram negativa. Por ejemplo, esta es una gram positiva y esta es una gram negativa. Por muchos factores les decía, puede ser por acción de los antibióticos, pueden perder la pared celular. Pierde la pared celular y queda la célula bacteriana. Esta otra pierde la pared celular y generalmente queda la bacteria. Pero si la bacteria es gram positiva, recibe el nombre de protoplastos, estas formas L. Y si la bacteria es gram negativa, estas formas L
se llaman esferoles. Si en un examen preguntan, ¿qué son los esferoles? Son bacterias gram negativas que pierden la pared celular por acción de antígeno. ¿Qué es gram positivo? Bueno, todavía no hemos llegado, pero una bacteria gram positiva son aquellas bacterias que tienen pared celular y la pared celular es más simple, se tienen de coloración violeta. Y las gram negativas, su complejidad se da mayor en la pared celular. Esto vamos a ver en el tema, en el segundo o tercer tema, ¿sí? Dupla camada de lipídios. ¿Cómo? Dupla camada de lipídios. Tiene obviamente lipoproteínas, lipopolisacáridos y membrana externa. Su complejidad de la pared celular de las gram negativas es más compleja. Si yo comparo esta con esta es más resistente que esta otra bacteria. ¿Sí? No te preocupes. La próxima clase ya vamos a empezar a ver posiblemente las gram positivas y gram negativas. ¿Sí? Entonces, solo poco a poco. Es netamente informativo. Es como estuviéramos entrando a algo, como por ejemplo su compañero. ¿Cómo puedo saber una gram positiva, gram negativa? Las bacterias, porque cuando ustedes ya estén en cursos más de arriba, decimos, por ejemplo, es un coco gram positivo. ¿Qué antibióticos tengo que utilizar? Entonces, se utiliza. Y es para diferenciar por la pared celular. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, no se olviden. ¿Qué son las formas L? Son bacterias que han perdido la pared celular. Y si es una gram positiva, entonces, ¿cómo se van a llamar? Protoplasma. Y si es una gram negativa, esferoide. En resumen, ¿qué serían? Formas L. En resumen, ¿qué serían? Micoplasmas. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto. Qué bueno. Ok, bueno, gracias. Muchas gracias.